Tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de temas muy interesantes que tienen que ver obviamente con leyes. ¿Y quién mejor que para hablarnos de todo esto que el doctor Diego Torales, que hoy lo tenemos aquí nuevamente en el canal de la producción? ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Hola, Katiuska, para vos, para toda la gente que nos está mirando en este horario. Doctor, siempre es un placer conversar contigo porque tenemos actualizaciones también de todo lo que ocurre en el campo, todo lo que ocurre en materia de seguridad jurídica, actualizar un poquitito cuál es la situación también a nivel general de todo lo que ya veníamos hablando. Bueno, para mí y para el gremio siempre es muy importante mantener actualizado un poco a todo el sector sobre las condiciones bajo las cuales estamos trabajando. Hoy, ante la situación de tener un nuevo ejecutivo y nuevas reglas de seguridad en algunos campos, siempre hay partes de la mesa que funcionan bien, otras que van debilitándose. Y bueno, para eso justamente el gremio tiene sus voceros en las distintas áreas. En ese sentido a mí me toca tratar algunos temas en cuanto a seguridad jurídica. Eh, y bueno, tenemos muchos otros temas, factores climáticos, factores comerciales, veíamos hace poco el tema de los Estados Unidos, y en lo particular, en lo mío, tratando siempre el tema INDER, el tema de invasiones, ¿verdad? Y siempre hay cosas por mejorar, ¿verdad? Y hay situaciones que nosotros demandamos al Ejecutivo y a veces somos, en este caso yo creo que el Ejecutivo nos escucha, por lo menos escucha las demandas, ¿verdad? De ahí más que las aplique, eso seguramente se irá yendo se irá viendo con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Doctor, arranquemos con un tema puntual que también es muy importante y que hablamos con los productores de distintos puntos del país y la mayoría coinciden en lo mismo. Está en aumento el caso de robo de animales, el caso de avigeos, y no estamos hablando del robo solamente de uno o de dos animales, estamos hablando inclusive de robos millonarios porque hay modus operandi, por así llamarlo, entre comillas, donde inclusive los animales son extraídos de la estancia en camiones, doctor. Bueno, nuestra actividad no está ajena a las demás actividades que realiza la ciudadanía en general. Es un, es una actividad comercial que necesariamente requiere de ciertos controles, no solamente sanitarios, sino que también de comercialización. Yo creo que de alguna u otra manera factores económicos ayudan a veces a que eh, los casos de avigeos se acrecienten. El ministro del Interior está en permanente contacto con nosotros, viendo qué políticas se pueden implementar en materia de seguridad. Existe en ciernes proyectos eh, para la elaboración de leyes que aumentan los controles en el tránsito de animales. Yo creo que todavía eso requiere de cierta, de ciertos procesos que se tienen que ir cumpliendo. Porque para que naturalmente una ley, ya sea en este caso que aumente la seguridad en el tránsito de animales, requiere de una especie de diálogo con todos los sectores, ¿verdad? El sector transportista, el sector de la producción, eh, también la institución, en este caso, que controla las reglas sanitarias, que es el SENACSA. Hasta donde yo manejo, esos proyectos de ley están en elaboración, pasarán seguramente por el Congreso, y a posteriori pasarán a manos ejecutivos para su ejecución, evidentemente, ¿verdad? Ahora bien, hoy tenemos, tal como lo decís, casos de avigeo que asustan un poco por la forma en la que se están desarrollando, ¿verdad? Asalto tipo comando, eh, privación indebida de libertad de personales. Y ante esa situación estuvimos viendo en estos días, cosa que aplaudimos, el aumento en Canindeyú, se aumentó el personal operativo en materia de seguridad. Y son políticas que por lo menos nosotros vemos
como gremio de que existe la intención de mejorar la seguridad. Naturalmente, la reacción no va a ser de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, acá tenemos que tener en cuenta de que tanto el personal policial como militar desplegado requiere no solamente del elemento indispensable, sino que también de cierta información e inteligencia, ¿verdad? Estos resultados solamente se van a ver en el transcurso de los días, ¿verdad? Ahora bien, te decía yo, ¿verdad? No solamente es dotar de gran personal policial, sino que también de disponer los mecanismos de control, ¿verdad? Y ahí yo creo que hay varios elementos que todavía se pueden mejorar, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, habla de manera reiterada de que en los procesos del Ministerio Público, en los casos de Avigeo, por ejemplo, las tomas de las muestras de ADN, ¿verdad? Que se tienen que levantar del sitio donde eventualmente se faenó un animal, para contrastar eso con los puntos de venta cercanos, que son las carnicerías locales, ¿verdad? Hay gente que habla de ese tipo de mecanismos para tratar de bajar los niveles, pero ¿qué pasa? Eso solucionaría un tipo de avigeo, que es un avigeo, digamos, de menor volumen. Porque en los casos donde hay avigeo en gran cantidad, los casos que justamente me hablaba, llevan directamente entre ganados, ahí vos no vas a tener una gota de sangre para tomar ningún tipo de muestreo, ¿verdad? O sea, directamente ya son los puestos de control los que tienen que tener un contacto directo con los propietarios, una especie de trazabilidad, ¿verdad? De los camiones, de los puestos de embarque y de los puestos de faena, ¿verdad? Entonces, existen las formas en las que se pueden disminuir esos números y aumentar el control. De ahí en más, de que eso podamos hacerlo de manera inmediata, así como te decía, eso requiere de la imposición de leyes, ¿verdad? Y la creación de las mismas requieren de un tiempo, y nosotros estamos abocados al sector productivo a presionar a que esas leyes salgan, ¿verdad? Doctor, si bien se está trabajando, como decís, hay iniciativa, hay ganas por sobre todo de que se puedan implementar estas leyes, de que se pueda mejorar todo este sistema de control. ¿Qué hace mientras tanto el productor que sigue perdiendo animales? Bueno, en realidad hoy la CONALCAR, que es la división de la policía que de alguna u otra manera está abocada a eso, la rural, nosotros bajamos una línea, ¿verdad? Es tratar de responder inmediatamente a los casos. Lo que tiene como obligación el productor hacer es denunciar inmediatamente una vez que tenga conocimiento del flagelo que le aqueja, ¿verdad? Muchas veces, y eso es increíble, pero ocurre, ¿verdad? Muchas veces el productor se toma su tiempo, un tiempo que va justamente en detrimento a esa investigación fiscal, cuando no quiere hacer la denuncia por temor, porque a veces está en el convencimiento de que el propio personal de campo está involucrado en su robo de animales. Lo que nosotros pedimos siempre es que pongamos a disposición de la justicia los datos que tenemos, porque en la Comisión de estos hechos punibles, Catiusca, la respuesta inmediata de la gente de la CONALCAR va a ser efectiva si es que se hace la denuncia. O sea, el personal policial no puede adivinar dónde se está cometiendo un hecho punible si el propio afectado no hace la denuncia, ¿verdad? O sea, en este caso nosotros hacemos la invitación a los productores de denunciar inmediatamente. En el caso de que no haya un avance, nosotros tenemos los mecanismos propios para, digamos, cuestionar al personal policial o fiscal, o en todo caso a los jueces que conceden medidas alternativas en los casos en los cuales, teniendo los elementos de prueba, por ejemplo, se les vuelve a soltar, ¿verdad? Muchos casos son vecinos de los estancieros, son funcionarios o personales capataces que están involucrados, ¿verdad? Entonces, nosotros, a partir de ahí, nosotros como gremio, si tenemos conocimiento de que, así como te decía,
ya sea el comisario local o la fiscal o el fiscal local o el juez o la jueza que está, digamos, facilitando de alguna u otra manera que siga ese flagelo, nosotros como gremio elevamos la voz de protesta ante los organismos correspondientes, ¿verdad? Doctor, otra realidad también son los casos constantes de invasiones. Invasiones a la propiedad privada, datos que vos siempre nos vas compartiendo y actualizando. Actualmente, ¿en qué porcentaje han aumentado a nivel país? Bueno, en cuanto a los casos de invasión puntualmente, lo que tenemos es, lo veníamos diciendo, ¿verdad? O sea, los casos aquellos que emblemáticos. En la zona de Canindeyú, por ejemplo, siempre hablamos con el colega Diego Troche, que tiene el caso de Estancia Americana. Tenemos otros casos que son, digamos, ya históricos, el caso de Pindo, donde tenemos que hacer un trabajo de inteligencia un poco más complejo porque son invasiones ya de larga data, ¿verdad? Estamos hablando de invasiones que tienen, el caso de Pindo creo que tiene como más de 10 años, ¿verdad? Y ya hay toda una comunidad asentada en el inmueble. Entonces, la solución a esos problemas ya requieren de que en la mesa pongamos instituciones como por ejemplo el INDER, el Ministerio de la Vivienda, requiere de un trabajo más grande. Créeme que nosotros estamos también abocados como gremio a buscar la solución. De hecho, somos nosotros el gremio que siempre se queja porque todavía no se restituye el derecho en esos casos. Y ahí, naturalmente, una responsabilidad grande en la solución del problema la tiene el INDER, ¿verdad? El INDER, que es el instituto que tiene que aplicar la ley de la reforma agraria. Y en ese sentido, nosotros siempre tenemos una especie de pulseada con las autoridades. El nuevo presidente, vi que estuvo haciendo un recorrido por el Chaco, prometiendo titulación masiva, también lo estuvo haciendo en la región oriental. Y esperamos que él tenga naturalmente un discurso congruente con el sector productivo. Él, siendo economista, sabe cuáles son los sectores que generan ingresos, estabilidad y prosperidad. Y bueno, nosotros esperamos que haya un discurso congruente, ¿verdad? Pues el día de ayer, por ejemplo, tuvimos el caso de la visita de un grupo de nativos, ¿verdad?, del Chaco, y tiene una especie de colisión con, o sea, los intereses de ese sector con productores de la zona del Chaco, y básicamente nosotros no queremos que haya un foco de enfrentamiento en esos lugares, ¿verdad? Todos sabemos el potencial de crecimiento que tiene el Chaco, y queremos ser oídos, queremos que no solamente un sector sea oído, sino que también nosotros queremos ser oídos, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que hoy, en un balance general, llevando un poco el análisis de los casos de invasión a los casos de avigeo, se ha dado una gran solución a través del aumento de la pena para los casos de invasión, ¿verdad? Tenemos que recordar de que para los casos de avigeo el marco penal se había bajado, Katiuska. Era un crimen hasta que se convirtió en delito. Eso hoy nos trae a un análisis de que aumentaron considerablemente los casos de invasión, a contrario censo de lo que son los casos de los casos de avigeo, a contrario censo de lo que ocurre con los casos de invasión, ¿verdad? Donde a través de la ley Riera Zavala, al aumentarse la pena para los casos de invasión, lo que tenemos es que ha disminuido considerablemente estos casos de invasión, ¿verdad? ¿Quedan por solucionar algunos casos? Sí, quedan. Queda, de hecho, que tenemos que hacer las demandas correspondientes al Ejecutivo en el momento que corresponda. Doctor, para finalizar, ¿cómo están actualmente las relaciones con el INDER? Recuerdo que uno de los últimos contactos que tuvimos contigo, la comunicación no era muy fluida, que digamos. No, en realidad, a veces pasa que las instituciones funcionan a través de ciertas formas de comunicación que tenemos los representantes de los sectores
con sus autoridades, ¿verdad? Yo tengo que reconocer de que esa última vez que tuve la oportunidad de compartir contigo acá, ha mejorado considerablemente la comunicación con el doctor Francisco Ruidía, que es el actual presidente. Estamos en un diálogo permanente. A veces contesta, digamos, un poco más rápido y a veces se llama silencio cuando hacemos ciertas demandas, ¿verdad? Yo creo que no siempre vamos a estar, en sintonía, porque nosotros tenemos ciertas demandas que a lo mejor no todas van a poder ser cumplidas u oídas, ¿verdad? Pero esa comunicación mejoró. Yo creo que el INDER tiene un problema muy grave que es presupuestario, ¿verdad? O sea, debe más de 100 millones de dólares, una institución que hoy probablemente recaude muy poco, y su presupuesto para compra de tierras, por ejemplo, es de menos de 2 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, teniendo una institución tan deficitaria, yo creo que hay que plantearse seriamente una reestructuración en materia justamente de presupuesto con el INDER. Hoy está al frente de un economista, ¿verdad? Lo que nosotros, lo que yo personalmente creo, y estoy en el convencimiento de que si el presidente del INDER es congruente con lo que dice, ¿verdad? Y con su preparación propiamente, yo creo que debería de escucharnos, porque finalmente el sector productivo es el que genera fuente de ingresos, genera recursos, y hay otros sectores sociales que no se caracterizan permanentemente por generar eso, ¿verdad? Sino que por generar inestabilidad, ¿verdad? Y acá hay muchas cuestiones, ¿verdad? Yo tengo que ser sincero, hay una especie de política continental que de un tiempo a esta parte trató de imponer por ejemplo, una ley que es la de los derechos ancestrales, ¿verdad? El tema de indigenismo propiamente hablado. Y ahí tenés el caso del INDI, ¿verdad? Que tiene más del 1.000.000 de hectáreas. Y yo quisiera saber cuánto es lo que produce ese 1.000.000 de hectáreas. Si vos traspolás eso al sector productivo, estamos hablando de fuente de ingresos para el país, productos que son consumidos dentro del territorio nacional, fuera del territorio nacional, y sin embargo tenemos cientos y cientos de hectáreas improductivas que están en manos de una institución también que no genera absolutamente nada, que es el INDI, ¿verdad? Si prometemos nomás a las comunidades titular 10.000, 12.000, 13.000, 14.000 hectáreas, y no le enseñamos a esta gente a producir, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener serios problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente lo que tenemos que hacer con estas minorías es enseñarles a producir, ¿verdad? No tenerlos en la pobreza como muchas organizaciones a veces pretenden, ¿verdad? Y generar enfrentamiento por sobre todo con el sector productivo, ¿verdad? Yo creo que hay que tratar de crecer todos juntos, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias a vos y para el canal siempre por el espacio que nos conceden.